vamos a empezar a grabar. ¿Has grabado, Jordi? Muy bien. Ahí, digo, porque Cristina está diciendo cosas muy, muy interesantes Claro, ya en la estoy previa. empezando ya a Digo, y soltar prenda, hay que aprovechar. esto hay Hay que que tenerlo grabarlo. grabado, sí. Sí. Decías que te ha parecido muy interesante. Efectivamente, sí, lo he cogido y bueno, me he leído esa parte especialmente, pero me ha gustado mucho porque, como os decía, yo soy un poco autodidacta en todo esto, desde que decidí trabajar con el comprador y dedicarme solo a darle servicio a él, pues me he ido formando a base de prueba-error y además, bueno, en un mercado muy cambiante, en un mercado que íbamos saliendo de la crisis, porque yo empecé a trabajar con el comprador en 2013 y claro, todavía no estábamos recuperados ni nada de eso. Y ha sido prueba, error y haciendo la propuesta de valor muy a mi medida y viendo yo, pensando en las necesidades que tenía ese comprador. Y coincido en mucho en cómo hay que orientarlo con lo que he leído del libro. Así que, bueno, me ha encantado porque eso refuerza mucho más que vamos por el buen camino. Correcto, sí. No, fíjate que esto que nos estás diciendo tú de este capítulo, en cada una de las personas que hemos invitado para capítulos concretos, que hemos estado buscando, pues personas que fueran muy afines a ese capítulo, ¿no? A esa táctica. Y todo el mundo nos está diciendo exactamente lo mismo, es decir, ostras, si estaba aquí, Exacto. si estaba escrito, ¿no? O sea, Sí, es es cierto tremendo. que ya todo está inventado. Lo único es que, bueno, depende del momento en el que tú decidas iniciar una cosa u otra, pues tienes unos recursos o no. Pero la verdad es que esta parte, y por supuesto que eso me hace que me anime a leérmelo entero. Me habéis conquistado, así que... Cristina, yo Antes, tengo una súper pregunta para ti que... iba a decir, Piedad, déjame un segundín, sí. porque hemos empezado a saco y antes de ha empezado ya con el prólogo, vamos a presentar un poquito a Cristina. Sí. Cristina, Es que pensaba que no necesitaba presentación, como es tan mona, no, tan guapa, tan lista y tan ¡Ay, conocida en gracias, el madre sector. mía! Esa es una buena presentación, ahí empieza. está, ya está, yo ya no digo nada más. Yo solo iba a A decir que a lo Cristina... José Luis Moreno, cuando tenías el programa José Luis Moreno, ¿te acuerdas? Cuando presentaba un invitado y decía todo adjetivos bonitos. Que decías, esa belleza, esa presencia, esa belleza. Pues Cristina, aparte de ser una grandísima amiga que nos conocemos para allá, no sé, 2010, 2011, no sé, Mucho tiempo. hace muchísimo. Y como decía, desde el 2013 se ha dedicado a compradores, en un momento en el que era altamente novedoso, altamente desconocido, ¿no? Y Cristina está en Málaga. Cristina, explícanos un poquito quién eres, qué has hecho y cuál es tu situación. Venga, pues a ver, yo en cuanto a formación, en el año 2000 terminé la carrera de Derecho y a partir de ahí yo siempre he sido muy activa, ya estudiando, estaba trabajando y demás, y mi vida laboral siempre ha estado relacionada con el ladrillo. He trabajado en promotoras, en constructoras y en 2003 llegué al sector inmobiliario. Caí en el sector inmobiliario, en la inmobiliaria, de una forma que yo pensaba que iba a ser muy temporal. Y fíjate, desde entonces continúo. Temporal. Así que eso que yo empecé un poco para cubrir las necesidades de un trabajo a media jornada, porque había sido mamá y demás, se ha prolongado y me ha ido poco a poco enganchando. Cuando empecé con Alberto en la agencia en 2005, es verdad que ahí me conquistó un poco la forma de trabajo que él ya tenía, porque era muy distinta a las otras agencias con las que yo había trabajado y demás. Ya él en 2005 trabajaba con la exclusiva, tenía clientes fidelizados, trabajaba mucho una zona concreta, el barrio y demás. Bueno, lo que ahora es mucho más habitual, en aquel momento, por lo menos para mí, y mi inexperiencia no lo era. Empecé un poco de mano derecha de Alberto, que es típico agente del vendedor. Vaya, está que parece que lo tienen perfilado. Y un poco de mano derecha, me ocupaba también de la financiación, de coordinación. Bueno, hacía un poco de todo, una hombre orquesta, como se dice.
vendía también, pero bueno, no hacía falta especial cualificación para vender en aquellos años en los que se despachaba prácticamente. Muchas veces, digo yo, ni siquiera dotes comerciales, ¿eh? O sea, que cualquiera vendía. Sí, sí, sí. Era decir, respira, sí, pues vas a vender seguro. Pues ya está, no pasa nada, exacto. Después vino 2008 y vino la crisis y ahí sí que tuvimos que decidir si queríamos seguir en el sector. Estaba claro que teníamos que tener una estrategia y nosotros fomentamos mucho el tema de la formación. Ya en ese momento empezamos con los cursos CRS y el networking para ampliar nuestra red de contactos, en este caso conocer a inmobiliarios del resto de España, para que nos pudieran mandar clientes y referidos y demás. Por supuesto, todo tenía que ir respaldado por un buen trabajo, pero bueno, íbamos en la onda y demás. Y fruto de toda esa formación y demás, fue cuando empecé a descubrir que, bueno, que dentro del sector inmobiliario se le pueden dar servicios a las dos partes de la compraventa, vendedor y comprador. Y a mí siempre me ha llamado la atención especialmente el comprador. No sé, he sentido una empatía especial con ellos, tengo paciencia, entonces siempre me he sentido mucho más identificada con ellos. Y en 2013 la agencia ya decidimos separar totalmente los departamentos y los comerciales que se dedicaran a una cosa o a la otra. Y ahí ya fue cuando yo empecé un poco con el tema de darle un servicio especial al comprador y demás. La exclusiva de compra, pues todavía lo tocaba un poco como con pinzas ahí, pero ya sabía que ese era un poco el camino y la evolución. Y fue en 2016 cuando me sentí totalmente preparada para decir, este es mi momento, estoy segura de que quiero dedicarme solo al comprador y bueno, y tomé ahí la decisión de crear Compra con Cristina y aún más, la más importante, de decir no a trabajar con vendedores, que eso sí que fue quizás ahí un poco lo más arriesgado. Bueno, con lo cual llevas ya 4 años trabajando en exclusiva con compradores y bueno, y aquí ahora vamos a ver todo esto que decías, que en esta táctica te has sentido muy identificada, que te ha costado mucho, con lo cual, nada, vamos a abordar, vamos a despellejar este libro y vamos a aprovechar de tu experiencia ya enfocada en esto, que seguro que nos puedes aportar un montonazo de cosas. Porque desde que trabajas en exclusiva 100% para el comprador, Cristina, bueno, Sí. entiendo que el decir que no a los vendedores es un no yo, pero sí Alberto. Quiero decir, no pierdes ese cliente, sino que lo pasas. Bueno, sí Alberto, exacto, sí Alberto, si es en la zona de Alberto, o si otro compañero y lo mando como referido para otro compañero en caso de que no sea en la zona donde trabaja Alberto. Efectivamente, pero por eso mismo hay un negocio cruzado entre agentes del comprador y agentes del vendedor que nos podemos beneficiar mutuamente. Totalmente. Yo también me beneficio de los clientes que vienen en búsqueda de una propiedad concreta, que esa propiedad la rechazan por cualquier motivo, entonces cuando ellos me pasan a mí al cliente, yo me reúno con ellos y ya les explico lo que yo puedo hacer por ellos. Entonces, claro, ahí hay negocio entre agente del comprador y agente del vendedor, y hay negocio que se cruza sin problema. Claro, ahí yo te quiero hacer una pregunta porque tu profesión, tu especialización, gusta mucho a los agentes inmobiliarios que ven nuestra profesión desde fuera, ¿no? Que ven la profesión de agente inmobiliario y dicen, pues eso consiste en enseñar casas, ¿no? Eso es lo que ven desde fuera, en buscar y enseñar casas bonitas, ¿no? Normalmente suelen imaginarse casas bonitas, ¿no? Truños que a veces tenemos que vender, ¿no? Y eso me gustaría, eso se me daría bien, no ven el resto del negocio, ¿no? Y entonces se meten en el negocio y dicen, bueno, pues sí, personal shopper inmobiliario, que bien suena eso, qué chulo, yo quiero hacer eso. Y entonces, claro, entran en el negocio y nosotros con un jarro de agua fría, ¿verdad, Jordi? En Keles, sobre todo, que les decimos, léete el libro, sí, también, pero sobre todo el libro rojo, que empieza diciendo que para atraer a los compradores necesitas producto, ¿no? El producto es lo que atrae a los compradores. Si tú tienes una tienda con el escaparate o las estanterías vacías, no van a entrar compradores a comprar. Claro. Y necesitas ese cebo, necesitas ese producto para que te vengan los compradores y luego poder ser
un buen personal shopper inmobiliario. Entonces, ¿qué opinas tú sobre esto, Cristina? ¿Tú crees que tendrías suficiente flujo de compradores, de leads, compradores, si no tuvieras producto en exclusiva que ofrecer para atraerlos? A ver, depende. Sí y no. Está claro que para una persona totalmente desconectada del sector inmobiliario que empieza nuevo, yo le recomendaría que empezara a trabajar el producto de venta, que empezara a trabajar con vendedores. ¿Por qué? Porque eso le va a dar una experiencia, le va a dar un rodaje y le va a dar unos conocimientos y además un posicionamiento. Es decir, yo he tenido que trabajar mucho con los compradores que venían con el producto, dándole un servicio excepcional para generar esa necesidad ya en otros compradores de que no vengan a mí solo porque han visto un producto, sino que vienen a mí porque han pensado en comprar y entonces quieren los servicios que yo estoy dispuesta a ofrecerle. Es que es la diferencia, pero para eso te tienes que dar a conocer, te tienen que conocer y claro, y para que sepan cómo trabajas, pues has tenido que hacer el trabajo previo, quizás trabajando con propietarios. Además, bueno, en España está mucho más extendido la cultura o la conciencia de los vendedores de, bueno, necesito una inmobiliaria posiblemente para vender, pero para comprar es muy extraño que alguien se plantee comprar y acuda a una inmobiliaria si no es porque ha visto que tiene el producto que necesita. Efectivamente, de hecho algunos amigos míos que les he dicho, este servicio de comprar con un agente inmobiliario, con un personal superinmobiliario, existe, ¿no? Y cuando se lo explicas dicen, pero que eso se puede, eso existe. Claro, ellos buscan casas, no buscan agentes inmobiliarios, ¿no? Exacto. Y entonces cuando buscan casas y se acuerdan de ti porque saben que estás en el sector y te llaman y te dicen, no, es que estoy viendo casas, ya he visitado 1, 2 y 3, y tú a veces dices, jolín, ¿por qué no me ha llamado antes, no? Porque no existe esa cultura de busco casa, voy a llamar a mi agente, sino voy a busco acudir casa, a un agente. voy a buscar casas. Exacto. Salen sin más al mercado, sí, bueno, muchos de ellos incluso por desconocimiento y demás, salen sin ni siquiera haber visto la financiación, es decir, salen como locos totalmente a ir buscando viviendas y una vez que ven la que les gusta dicen, bueno, y entonces le entra la parálisis, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya no sé qué hacer, porque no sé si puedo comprarla, si debo reservarla, si no, ¿qué hago? Entonces... eso es cierto que no existe esa cultura y que, bueno, tenemos que ir un poco creando esa necesidad en el cliente de que existimos y que, bueno, además es totalmente lógico. Fíjate que los agentes inmobiliarios participamos en un mercado en el que se hacen operaciones de compraventa y en las operaciones de compraventa siempre hay dos partes, un comprador y un vendedor, pero sin embargo, tanto el cliente como nosotros mismos, los agentes inmobiliarios, solo damos servicios a una de las partes que es el vendedor. El otro se queda ahí, el comprador, como un mal necesario que tenemos que atender pues, porque tenemos que vender la vivienda, pero sin más. Es un poco contradictorio y no tiene ninguna lógica, pero bueno, tradicionalmente se ha hecho así y es como nos vamos formando, solo dando servicio a una de las partes de la compraventa. Sí, pero es tan necesario, el comprador nos necesita tanto o más, o dependiendo de la evolución del mercado, como el vendedor. Está claro. Muchos agentes, Cristina, piensan que, muchísimos piensan que la exclusiva del vendedor aquí en España no se puede, que eso solamente se puede en Estados Unidos. Vamos a dejar eso de lado porque ya, eso ya aquí está superado. Eso ya está superado. Lo debemos de dar por algunos. Entonces, vamos a dar eso por superado, pero sí que se sigue pensando muchos agentes que la exclusiva del comprador, esto aquí en España no se puede, que eso en Estados Unidos sí, pero aquí no. ¿Qué les dirías, Cristina? Bueno, en Estados Unidos lo tienen más fácil, ahora, lo tienen mucho más consolidado, pero por algún sitio habrán empezado, digo yo. Yo creo que ahora con la exclusiva del comprador estamos como en aquellos años de 2008 y demás, con la exclusiva del vendedor. Estamos en la misma situación que pensábamos, y muchos siguen pensando ahora, que es imposible.
No, no es imposible y de hecho ha sido el intentarlo, el fomentarlo desde los propios agentes inmobiliarios lo que ha hecho que ya se vaya creando quizás esa necesidad en la mentalidad del vendedor de acudir a un agente inmobiliario. ¿Qué hemos hecho los agentes inmobiliarios? Pues para pedirle la exclusiva, darle servicios de valor. Entonces, hemos creado nuestra propuesta de valor pensando en qué necesita el vendedor. Pues un buen plan de marketing, asesoramiento, tal, y ahí hemos creado nuestra propuesta de valor. Pues ahora toca hacerlo con el comprador. Es decir, es el siguiente paso en la evolución y en la mejora del sector, sin duda. Pero es que la creencia limitante que tienen los propios compradores a la hora de firmar una exclusividad es porque, como no es normal, porque no esperan un servicio, porque como no están acostumbrados, Exacto. no esperan un servicio. Entonces, tú que ya llevas un tiempo, ¿cómo es el nivel de satisfacción de los clientes cuando han acudido para comprar a ti como un agente inmobiliario? O sea, ¿qué te explican? ¿Qué te dicen? Sí, la satisfacción es total y absoluta, porque al final tú le estás dando lo que ellos realmente necesitan sin saber que lo necesitan. Le estás dando soluciones a todas esas propuestas. Entonces, cuando yo me reúno con el comprador en la primera entrevista, por supuesto, en ese momento no intento venderle nada, ni le hablo del servicio, ni nada. Lo escucho como estamos acostumbrados a hacer, intento entender cuál es su motivación, le hago un poco ese primer filtro para ver si pueden comprar y demás, pero después le ofrezco mi servicio y como mínimo todos ellos se quedan sorprendidos porque... ¿qué? ¿Y esto de verdad? ¿Y eso tú lo haces por mí? ¿Y te dedicas a buscar? Y también el tema de la financiación. ¿Y es cierto que tú me dirías lo bueno y lo malo de cada una de las viviendas? Es decir, como mínimo, cuando tú se lo ofreces al comprador, se quedan sorprendidos. Eso para empezar. Después puede ser que te contraten o no te contraten o opten por otra cosa, pero se les va quedando ahí. Fíjate que yo he recibido muchos clientes recomendados de otros clientes que no habían contratado conmigo, pero sí que yo había tenido la reunión con ellos y le había explicado cómo trabajaba. Entonces, y muchos de ellos que incluso a lo mejor deciden iniciar el proceso ellos solos, no cuentan con mi servicio, pero les pasa eso que os decía al principio, a lo mejor llegan y encuentran la vivienda que quieren, porque un vecino le ha dicho cualquier cosa, pero una vez que saben que esa es la vivienda, se quedan paralizados porque tienen miedo, no saben cómo continuar. Y yo he recibido muchos de esos clientes que después han vuelto a mí diciéndome, mira Cristina, ya hemos encontrado la vivienda y no sabemos cómo seguir, no sabemos si la podemos comprar, si no, tú nos podrías empezar a asesorar a partir de este punto en adelante. Entonces, claro, todo eso es porque tú le has ofrecido y tú le has dicho lo que tú puedes hacer con él. Al final, tenemos una labor muy importante de promoción de nuestros servicios cuando es un servicio totalmente desconocido. Entonces ahí es machacando, esto existe y mientras más lo podamos extender, pues mucho mejor. ¿Y cómo sería el proceso en el que, o sea, te viene un comprador y preguntando por una exclusiva, obviamente lo cualificas, ¿no? Para no hacer la visita tontas y a locas, y te cercioras de que ese comprador, pues esa visita puede ser efectiva, haces la visita con ese comprador y si por lo que sea rechaza esa propiedad, a partir de ahí, ¿cómo encajas el proceso para venderle tus servicios en exclusiva? Claro, a partir de ahí yo es que no he tenido contacto con ese comprador en esa visita, porque esa visita no la he hecho yo, la habrá hecho el agente del vendedor o un asistente que él tenga o cualquier cosa. Ya cuando rechaza esa propiedad es cuando el cliente viene a mí. El típico cliente que le dice al agente del vendedor con el que hace la visita, no, mira, esta vivienda no me interesa, pues porque a lo mejor no tiene el salón los metros que yo quería, pero búscame más viviendas. Si te entra algo, avísame. Entonces, bueno, en ese caso hay dos posibilidades. O que el agente del vendedor empiece a correr detrás del comprador perdiendo el foco suyo, que es vender la vivienda,
y perdiendo un poco el tiempo, o que diga, no, yo no te puedo seguir ayudando, pero sí tengo una compañera que tiene un servicio solo para los compradores que seguramente es lo que tú necesitas. Y entonces cuando se reúne conmigo. Entonces, yo no he tenido ese contacto inicial con el comprador. El comprador ve que cada uno se dedica a lo que realmente está especializado. Y eso yo he notado bastante diferencia desde que, no lo estoy haciendo, desde que lo estoy haciendo así. Mucha diferencia. Porque claro, cuando yo en 2013, por ejemplo, trabajaba con compradores, pero sí que hacía eso de enseñarle previamente la vivienda, es difícil que tú después le expliques, te sientes con el comprador y le expliques y le digas, no, yo ahora, a partir de ahora ya me voy a dedicar a ti. Bueno, si antes me has enseñado la vivienda, y si hay una vivienda que tú estás representando al vendedor y también estás representando al comprador, defender la representación en ese aspecto puede ser muy complicado, porque al final el cliente puede entender como que, bueno, sí, le estamos vendiendo la moto, pero lo que nosotros queremos es intermediar y sacar de todos lados, ¿no? Correcto. Entonces, el hecho de que esté en dos figuras distintas, yo creo que es lo fundamental. Entonces, eso marca la diferencia. Donde has encontrado tú ese punto de inflexión ha sido en el momento que realmente te has especializado 100% en compradores. Es decir, partes del punto de esa representación y dejamos ya totalmente al margen lo que era la mediación, que es lo que quizá genera esa confusión del cliente. Exacto, que no sabe, bueno, estoy con un inmobiliario que en total me enseña pisos y me quiere vender uno, ¿no? Entonces, ahí se pierde la parte del servicio. Y además he notado que el cliente lo llega a entender mucho mejor, realmente sabe que tú solo trabajas con comprador y que lo vas a defender al 100% y que lo que le estás contando es verdad, porque no ha tenido un previo contacto contigo con otra propiedad. Y además es la única forma de evitar el conflicto de intereses que te pueda surgir. Si tú te has comprometido con un vendedor y a la vez con un comprador y coincide que el comprador quiere la vivienda con la que tú estás vendiendo, ¿a quién estás realmente representando en ese momento? Es decir, partimos de que el comprador que te da la exclusiva es un comprador que deposita 100% la confianza en ti, que tú conoces todo del comprador, sus preocupaciones, sus incertidumbres, su proyecto de vida, su capacidad, sus ahorros, todo. Si te surge ese conflicto de intereses, ¿a qué renuncias? Porque si no renuncias a nada, es lo que tú dices, estás intermediando. Y si renuncias a uno de los dos, esa persona se puede sentir como que la has engañado. Oye, yo te he contado todo y ahora te pones a defender a la otra parte. A la otra parte. Entonces, es un fíjate poco que tú que también has trabajado en etapa anterior con vendedores, siempre hablamos a un vendedor de hacer esa calificación en base a esa motivación que tiene, esa necesidad que tiene. En el caso de los compradores, ¿cómo los calificamos? Aparte de financieramente, que es imprescindible, sí. ¿Qué tipo de calificación? ¿Qué es lo importante para un comprador? ¿Dónde nos tenemos que fijar? Pues mira, el libro además lo recoge muy bien y yo en eso me he sentido muy identificada. Lógicamente, tiene que tener una motivación. Es decir, ¿cuál es tu por qué? ¿Por qué quieres tú cambiar de casa? ¿Por qué quieres comprar otra vivienda? ¿Por una separación? ¿Por un inicio porque te vas a casar? ¿Por el trabajo? ¿Porque vas a aumentar la familia? Escuchar esa motivación, escuchar la motivación no solo de uno, de los de la pareja, sino de todos los que vayan a intervenir en el proceso de compra, porque posiblemente las motivaciones tengan sus matices, escucharla, interiorizarla mucho. Y junto con esa motivación, analizarla, que te digan cuáles son sus intereses más prioritarios, los que son menos prioritarios, establecer una lista de prioridades de a qué podríamos renunciar y todo lo demás. Pues esa motivación, analizarla y quedártela, interiorizarla, junto con la capacidad que pueda tener para comprar, lógicamente hay que ver si tienen ahorros, si pueden acceder a financiación. Eso te va a determinar si ellos tienen
si son compradores realistas, es decir, si su compra es real, porque si tú quieres un piso de 3 dormitorios con piscina, que tenga una terraza grande, pero el precio de esa vivienda son 300.000 euros y solo podemos acceder a 150.000 euros de financiación y tienes muy pocos ahorros, vamos a olvidarnos. Con lo cual, esa motivación y esa capacidad de compra nos van a determinar si ese cliente es un cliente realista. Si no es realista, por supuesto, lo tenemos que desechar o intentar ver si puede comprar en otras zonas, si le puede llegar a interesar y demás. Pero muy importante es que, además de la motivación, tenga voluntad de comprar, que es lo que dice ahí en el libro. Sí. Fundamental, fundamental. Hay que analizar así, muchas veces viene el que tiene motivación, pero por las circunstancias del mercado se queda paralizado y no tiene esa acción, es decir, no tiene la voluntad de decir, ahora ya quiero comprar. Y también nos está pasando a la inversa, que tiene voluntad, pero no tiene ni motivación ni nada y tampoco nos sirve. Es decir, ese está un poco por pasar el tiempo, ¿no? Que no quiere perder la oportunidad y demás. Debemos de huir, o por lo menos yo eso sí que me lo aplico mucho, huir del oportunista, el que quiere o el que acude a ti porque quiere conseguir el precio más bajo del mercado. Eso un poco, yo creo que nos puede llegar a complicar la vida también dependiendo del precio de cómo vaya el mercado y demás. Pero hay muchos compradores que son compradores estables, compradores que ya tienen un proyecto y que saben que lo tienen que llevar a fin, que tienen acceso a financiación, que tienen ahorros y que quizás lo único que les falte es ese empujoncito que vosotros llamáis voluntad para comprar. Y esa voluntad hay que activarla. Muchas veces hay que estar muy pendiente porque hay que reactivarla cuando vemos que flaquean un poco y demás. Que nos entran los miedos, ¿no? Porque... Hay que estar muy pendientes. Fíjate que en un vendedor lo que analizamos es su necesidad y entonces vemos los plazos, ¿no? ¿Para qué vendes? Vendes seguramente, el objetivo no es vender, es el medio para otra cosa, ¿no? Entonces tienes una necesidad y tienes esa necesidad que ya no es la voluntad, es la necesidad que tengo en un plazo determinado para conseguir lo que pretendía. En el símil con el comprador, claro, ¿qué necesidad tienen? Le llamamos voluntad, pero ¿cómo analizamos esa necesidad temporal? Porque tener un comprador durante, y más en estos mercados que dicen, oye, me voy a esperar por los precios tan cambiante, claro. ¿vale? Mira, Entonces, te digo Jordi, el ejemplo más extremo que yo siempre le digo a mis agentes, es una embarazada. La embarazada, tic-tac, 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 es una bomba de relojería. Es una bomba de relojería, está preparando el nido y tiene los días súper contados y el plazo lo tiene muy clarito. Y siempre les digo a los agentes, cuando veáis una embarazada que quiere visitar alguna propiedad vuestra, a por ella, porque seguro. Sí, porque además, pregúntale de cuándo está, ¿no? ¿De cuánto está? ¿De cuánto está? Si la ves ya gordilla, ya... Claro, porque ahí esa voluntad es un poco urgencia también, ¿no? Es decir, se me acaban los días, necesito tener la vivienda para prepararla antes del nacimiento y demás. Y claro, eso es un signo claro de que quieren hacerlo y demás. Entonces, ahí está muy claro. Hay otros compradores en los que no está tan claro. Por ejemplo, vivo de alquiler, no me cumple el alquiler todavía porque hemos prorrogado. Además, conocemos al propietario y podemos estar todo el tiempo que queramos, pero sí que queremos llegar a comprar. Y eso en un mercado como el que tenemos ahora, tan cambiante, con tanta incertidumbre, sí es cierto que pueda hacer que muchos de ellos se frenen en seco porque piensan que van a bajar los precios, piensan que pueden salir al mercado oportunidades y sí que necesitan ese asesoramiento especial nuestro para explicarle un poco cómo nosotros pensamos que pueda ir la evolución de los precios, que deben de tener en cuenta, además del precio, otras variables, como puede ser la financiación. Yo eso se lo explico mucho a mis compradores. Le digo, bueno, ¿de qué nos sirve que dentro de un año podamos comprar a lo mejor un 10% más barato, pero que el precio del dinero, es decir, la hipoteca esté más cara? Claro. Al final, esa bajada se va a quedar anulada por el tipo de interés que tenemos que pagar más caro. ¿O qué pasa si el banco endurece las condiciones? Y le pongo muchos ejemplos de la crisis que hemos pasado, que bueno, que está relativamente reciente. Ahí los precios habían bajado muchísimo.
¿Cuál era el problema? Que no había financiación. Entonces, por más que el precio fuese un chollo, si a ti no te dan hipoteca, no puedes comprar. Entonces, ¿de qué nos sirve esperar y arriesgarnos a que la financiación que tenemos hoy concedida y que es viable nos pueda fallar porque el banco pueda endurecer condiciones, por las tasadoras? Oye, estamos observando que las tasadoras van poco a poco haciendo un poco más complicadas las operaciones, porque ahora deben de tasar también por capitalización de rentas aunque no esté alquilada, es decir, y eso en muchos sitios puede hacer que baje el precio de la tasación, con lo cual, cuidado porque puede ser que esperar nos complique mucho más la existencia. Entonces, todo Cristina, eso se lo tenemos que saber, porque ellos no lo saben. Ellos solo se fijan en precio. Correcto. Y además no quieren ser los más tontos del grupo de amigos, de comprar más caro. Claro. Sí, sí. Tú has dicho que obviamente para trabajar con un comprador en exclusiva es fundamental analizar que tenga esa voluntad, ¿no? Y esa capacidad de realmente quiera comprar. Lo que pasa es que también, por otro lado, siempre hemos dicho, oye, ojo, cuidado con los compradores porque son el triple de intensivos en tiempo que un vendedor, ¿no? Que esto también nos habla mucho el libro rojo, el Millionaire. Entonces, claro, si son el triple de intensivos en tiempo que un vendedor, pues son 3 veces menos rentables en términos económicos en nuestra profesión. Y luego también este dicho de dicen, buyers are liars, los compradores son mentirosos, son casquivanos, son traicioneros, no, te ponen los cuernos y se pueden ir con cualquiera que les muestre una propiedad que pueda satisfacer más sus necesidades, aunque no la tengas tú, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿cómo de respetuosos son los compradores, tus compradores, con la exclusiva? ¿O te ponen los Sí, cuernos mucho? eso de que son infieles es un mito que existe, y el mal necesario son unos infieles, se van con el primero que le ofrece otra propiedad. Y eso es cierto, y yo lo he sufrido antes de trabajar con la exclusiva de compra, mucho. Claro, De claro. hecho, eso fue lo que a mí me motivó a decir, si quiero seguir trabajando con compradores, tengo que cambiar la forma en la que trabajo. ¿Por qué? Porque yo no soy guía turístico para ir enseñando a un comprador una zona nueva, lo que puede haber en la zona que más le pueda interesar, y viviendas para que después, al cabo de las 2 semanas, me llame y me diga, sí, Cristina, nos ha encantado como nos ha atendido, ha sido fabuloso, hemos tenido mucha información, pero vamos a comprar con la agencia tal, o hemos visto un cartel y hemos llamado. Sí, además en la zona que tú nos enseñaste. Sí, sí. Joder, que en ese momento te entran ganas de estrangularlo, de decir, ¿qué he hecho mal? Entonces yo ahí me analizaba y decía, no es culpa del comprador, es culpa mía. Yo no le he dado nada al comprador especial para que se quede conmigo. No le he dado una propuesta de valor, no he generado la confianza suficiente para que él quiera comprar solo conmigo. Y a partir de ahí fue cuando yo empecé a cambiar un poco y a decir, me quiero dedicar a compradores, pero tengo que tener una propuesta de valor para ellos, con servicios que realmente sean interesantes, y me tengo un que ganar la compromiso por confianza escrito. para que me firmen la exclusiva. Un compromiso por escrito, Un ¿verdad? compromiso por escrito. Claro, es que si no hay, Te volvemos firman la a lo exclusiva. mismo. Exclusiva de compra. Claro, Si no, no trabajas con un comprador si no te ha firmado la no, exclusiva, ¿verdad? no es mi cliente, claro, Claro. nada. Y Pero es que en pasa... esa exclusiva les explicas, obviamente, ¿no? Lo que esperas de ellos, lo que ellos pueden esperar de ti, y les pides también algún tipo de anticipo para asegurar más esa exclusiva. No, no le pido Esa fidelidad. anticipo. Yo sé que hay compañeros que están trabajando y que le piden una cantidad a cuenta o algo así. Yo no se lo estoy pidiendo y la verdad es que me va muy bien, y la tasa de éxito que tengo de cierre de cierre de operaciones, no de cierre de contratos, es muy alta, pero porque hago mucho el filtro previo a coger un encargo. Claro. Es decir, no cojo cualquier encargo. Igual que ¿Cuál es hacemos tu con los ratio de vendedores. exclusiva firmada a venta conseguida? 95%, muy alto, Muy bien, muy alto. muy bien. Sí, entonces, claro, eso hace que digo, bueno, me está funcionando, y yo trabajo mucho la confianza del comprador, y al final ellos se sienten en deuda contigo, porque saben que tú estás trabajando mucho, que además estás haciendo todo lo imposible por encontrar la vivienda y demás, y son totalmente fieles. Fíjate, en cuanto a lo de la fidelidad,
Igual que decimos que los compradores son infieles, lo podíamos decir antes de los vendedores, cuando no le pedíamos la exclusiva. Es que es igual. No son más infieles si compran o si venden, da igual. Lo único es qué le estamos ofreciendo para que ellos se queden con nosotros. Y entonces vamos a ofrecerle, vamos a darle y vamos a ganarnos esa confianza, porque muchas veces si yo lo primero que hago es fírmame el contrato y dame una provisión de fondos y ese contrato, en la base de ese contrato no está la confianza del cliente, no va a servir de nada. Posiblemente al mes tengamos una caída o el cliente diga que no quiere seguir o realmente no me haya contado toda la verdad, posiblemente. Entonces, es fundamental ganarte tú al cliente como amigo antes de realmente que te firme. Y si para eso son necesarias 2 o 3 entrevistas, pues tenlas, porque eso va a hacer que finalmente salgas ganando, porque un cliente que yo firme, yo sé que es una facturación segura a 3-4 meses, con lo cual, pues bueno. Claro, y nos preguntan por el chat también, bueno, hay 2 preguntas, a tenor de lo que he dicho, ¿no? Que el libro rojo nos dice que los compradores son el triple de intensivos en tiempo que los vendedores, quizás porque quieren ver propiedades, ¿no? O tienen esos miedos, pero ¿cuántos lados al mes eres capaz de cerrar con compradores, trabajando solamente con compradores? Y nos preguntan también de cuántos meses son la exclusiva. Sí, el tiempo de la exclusiva depende mucho también de cómo vaya el mercado y de las necesidades del cliente. Yo al final le hago un contrato que es como un traje a medida, con lo que ellos necesitan y por supuesto en cuanto al tiempo también. En el mercado tal cual está ahora, el plazo que estoy firmando son unos 4 meses, si realmente ellos por su situación se lo pueden llegar a permitir. En caso de una embarazada que esté a punto de dar a luz, dice 4 meses no me sirve de nada, es decir, o me da soluciones ya o no te contrato. Entonces también en función de esa urgencia y del tiempo que yo prevea que le voy a tener que dedicar a ese comprador, también son mis honorarios. Yo con más de 5 compradores a la vez me cuesta trabajo llevarlos en fase de búsqueda activa. No con contrato firmado ni nada. Ya una vez que encontramos la vivienda, cerramos arras, pasa un poco menos, el cliente requiere mucho menos tiempo de ti. Entonces, pero en fase de búsqueda activa, más de 5 cuesta trabajo si no tienes ni asistente, ni ayuda, ni nada de otro tipo. Porque es cierto que una vez que te contratan, te exprimen mucho de tu tiempo y bueno, al final es lo que le has prometido y es lo que ellos necesitan, ese asesoramiento y cuántas operaciones al mes eres capaz de cerrar solamente trabajando con compradores? 2 fácilmente. Preguntan también en el chat tu procedencia de tus clientes viene de otro inmobiliario que trabaja para el vendedor. ¿Haces ese reconocimiento de referido? ¿Trabajas en el sistema de referidos, verdad? Claro, claro. Tengo un acuerdo cerrado con los agentes de la misma oficina. Y también me nutro mucho de otros compañeros inmobiliarios que me pasen compradores, tanto de la misma zona, porque a lo mejor no tienen ese servicio dentro de sus oficinas. ¿Y lo entienden, Cristina, o son un poco recelosos? Dicen, uy, al principio, lo voy a dar yo a mis clientes. No, bueno, sí, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Pero hay agentes que dicen, bueno, cuando tú ves un cliente que realmente quiere comprar, que va a comprar, y que tú no tienes ese producto o no tienes el tiempo de dedicarle y demás, dices, bueno, ante el temor de poder perderlo y no cobrar nada, pues lo paso a Cristina, que me va a llegar vía referido por lo menos una parte de los ingresos y sé que van a quedar satisfechos y que el éxito de la operación puede ser mayor que si ellos se lo quedan. Al final es intentar que un contacto que entre en la oficina se quede por cualquier vía. Sabemos el coste y cuánto cuesta traer un cliente a la oficina. Claro. Y sin embargo, después muchas veces
por falta de seguimiento, por falta de tiempo, por falta de servicio, lo dejamos ahí como un poco olvidados porque, bueno, realmente nos centramos en propiedad, la venta de la propiedad y demás. Y el coste de conversión yo creo que es 5 veces menor que el de captación de un cliente nuevo. Entonces, pues bueno, para una oficina tener un agente especializado en el comprador que pueda ser capaz de fidelizar todo ese contacto, que de otra forma se puede perder y se va, eso al final es dinero que la oficina está perdiendo. ¿Y cómo haces al contrario, Cristina? Porque nosotros hemos tenido agentes aquí en Valencia, seguro que ahí también te ha pasado, ¿no? Que han cogido alguna exclusiva de comprador, con toda la buena voluntad del mundo, les han dado un servicio estupendo, pero luego se han encontrado con que el mercado inmobiliario no colabora. Es decir, ese comprador le dice a nuestra agente, mira, he visto estas propiedades en internet y me gustaría visitarlas, ver qué opinas, tal, ¿no? Entonces nuestro agente llama a la agencia inmobiliaria captadora de esas propiedades y estas agencias inmobiliarias captadoras dicen que no colaboran, que no le van a ceder ningún tipo de comisión, incluso a veces que no, que además de que no le ceden ninguna comisión, que no piensan atenderle. Entonces, ¿cómo soslayas tú este problema que estoy segura que también te ha pasado? Sí, es un problema que existe, desgraciadamente, porque bueno, yo creo que al final podríamos mejorar podríamos mejorar la imagen que los clientes tienen de nosotros si cambiáramos un poco esa forma de actuar. Pero bueno, como tú no puedes cambiar al resto, pues lo único que puedes hacer es intentar mejorar lo que está cerca de ti. En cuanto a eso, es cierto que me encuentro con menos problemas desde el punto de que yo le explico a la otra agente que no me tiene que pagar nada a mí por hacer esa operación compartida, porque mis honorarios están reconocidos por el comprador. Entonces, desde ese punto es cierto que hay muchas agencias que, bueno, que aunque no son muy pro colaboración, como yo no les meto la mano en su bolsillo porque no me tienen que ceder nada de sus honorarios, están un poco como más abiertos a mostrarte la propiedad y todo lo demás. No obstante, también es cierto que pese a eso y pese a que lo saben, se cierran en que no quieren enseñarte la propiedad. Y fíjate, muchos de ellos que ni siquiera tienen la propiedad en exclusiva, que es que ya te quedas sorprendida. O sea, ya tremendo. Bueno, ¿cómo me estás negando acceso a esa propiedad si sé que por tu forma de trabajar o porque he visto anuncios también de particular, no lo tienes en exclusiva? Entonces, en ese caso yo intento de respetar siempre la fuente a través de la cual he conocido la vivienda, pero si veo que se pone la cosa muy negra y que tengo que acudir al vendedor, es que no me dejan otra alternativa. Yo tengo que defender al máximo a mi comprador. A tu comprador. Si no es la primera fuente, la segunda. Exacto. Y los compradores, claro, los compradores te aceptan pagarte honorarios aparte de los honorarios que van a tener que pagar explícitos o implícitos a la agencia inmobiliaria captadora. ¿Y qué honorarios serían esos, Cristina? Sí, porque, bueno, al final debemos de hacerle ver al comprador que tú cobras unos honorarios porque van a tener un servicio especial que no le va a dar otra agencia. Y en muchos casos, incluso yo creo que ahí en Valencia eso es muy habitual, las agencias también cobran al comprador pese a que no le dan un servicio específico para ellos, ni tan personal y tan artesanal como el que le podemos dar los que nos dedicamos solo a compradores. Entonces, el tema de pagar, fíjate que no es un problema excesivamente grande. Sí que ellos me preguntan, bueno, y si, claro, la vivienda, si es trabajada por otro agente inmobiliario, no estaré como duplicando ahí honorarios porque al final los honorarios el precio sale del bolsillo del comprador y termina el del vendedor. Totalmente. Lo que pasa es que por el centro se va dispersando un poco, ¿no? Y sí que existe mucho ese temor, pero ahí al final es explicarles que cuando tú te sientes a negociar un precio, por supuesto vamos a pasar un precio que sea un precio lógico, un precio de mercado para defender la operación al máximo y que vas a negociar siempre defendiendo sus intereses. Como yo, mis honorarios me los paga el comprador, renuncio a cobrar cualquier importe de la otra parte, sea del particular o sea de la otra. De la inmobiliaria. Renuncio a favor de conseguir un mejor precio
de cierre de la operación, o sea que eso al final está beneficiando al comprador. A tu cliente, y entonces claro. ellos ven como que tú vas a negociar al máximo porque no tienes interés especial ni vas a cobrar nada de la otra parte y vas a defender el precio, el mejor precio posible de la vivienda. No obstante, y eso también se lo hago ver a los compradores, es decir, yo no estoy aquí para prometerte que te voy a negociar siempre el precio a la baja. Mi obligación también como asesora tuya es que si vemos una propiedad que realmente está en precio, es una oportunidad y es un chollo que a lo mejor ahora no existen tantos, mi labor es hacértelo ver y que inmediatamente pasemos a reservar. Compres. Si eso supone que tienes que pagar aparte mis honorarios, pues bueno. Pero en la mayoría de los casos se queda integrado dentro del mismo precio por las negociaciones que yo puedo conseguir de la otra parte. Fíjate que el libro nos habla precisamente de eso, que es muy habitual hacer un análisis comparativo de mercado para el propietario y que muy poquitas veces se le hace para el comprador, cuando dice, pues si es el comprador el que va a tener que pagar el precio. Con lo cual, qué mejor, ¿no?, que hacerle un análisis comparativo de mercado de la propiedad que pretenden comprar para que sepa que están comprando bien. Entonces, entiendo por lo que me explicas que tú eso lo tienes como una parte del servicio, algo necesario, ¿no? Es fundamental. Es decir, cuando el cliente ya se ha decidido por una propiedad, es fundamental sentarte con él para establecer una estrategia de negociación. Es decir, con ese estudio de mercado, de los valores, del número de operaciones, bueno, igual que cuando le haces al vendedor, igual, tú te sientas con él y le dices, este sería el precio óptimo. Por este podemos intentar, pero ¿qué pasa si no podemos conseguir este? Pues vamos a tener un plan A, un plan B, y si realmente no nos interesa perder la propiedad, yo en este tiempo atrás que hemos tenido un mercado de vendedores, había operaciones en las que el margen de negociación era muy bajo, pero si esa propiedad era la que quería el comprador, ahí mi labor era mucho más el que él finalmente comprara y no nos arriesgáramos a que viniese otro que nos adelantara. Correcto. Entonces, eso también lo valora mucho el comprador, sobre todo si viene ya de una experiencia de vi una casa que me gustó, pero me la han quitado. La perdí. No. Ese es con el que hay que firmar la exclusiva, Cristina. Ese ya está. Exacto, calentito. Ese está entregadito. Sí, claro, eso afecta en lo que hablábamos, ¿no? Es decir, oye, tienes unos motivos claros de venta y cuánta voluntad tienes de compra, ¿no? Porque si realmente no hay voluntad de compra, en un caso de que, bueno, si la casa me gusta mucho, pero... Y la dejan pasar, ¿no? Ahí faltaba esa voluntad de compra. Ese empujoncito de que... Pero muchas veces lo único que necesitan es tu asesoramiento para que ellos compren con la tranquilidad de que están comprando bien, de que el precio puede ser que baje un poco más, pero que tampoco nos tenemos que sentir los más tontos si no compramos en el precio más bajo posible. Entonces, todo eso es una labor más bien psicológica y de asesoramiento que nosotros tenemos la obligación de darle al cliente. Nosotros somos los que conocemos el mercado, sabemos un poco cómo va la evolución, pero el comprador al final, y sobre todo en mercados como el que tenemos ahora, está desbordado de información, recibe solo información y noticias negativas de la televisión, del periódico, de amigos y demás. Entonces, debemos de activar esa voluntad explicándole realmente cómo está el mercado y lo que puede llegar a pasar si no compran ahora. Mira, en el chat nos preguntan, dice, ¿qué opinas sobre la figura del Home Inspector? ¿Hacéis una inspección previa en la compraventa? ¿En la vivienda te refieres? Sí. Sí, lógicamente de esa vivienda que ya han elegido los compradores. Es cierto que en el informe previo, cuando le estoy haciendo la preselección al cliente, yo siempre intento darle una información adicional a la que ellos pueden conseguir, por ejemplo, si ven el anuncio en internet. Para eso me propongo
siempre intentar visitar la vivienda con antelación a la visita de ellos, porque eso te permite darle información de, muchas veces para los clientes es importante qué tipos de vecinos viven allí, cómo se mueve el mercado, si está un barrio muy activo con mucho paso de gente, si no, sobre todo si no conocen la zona y demás. Entonces, toda esa información adicional ellos la valoran. Eso es en la fase de preselección. Y una información sobre los pros y contras que tiene cada vivienda, que eso es muy importante. Y ellos se quedan ahí un poco como diciendo, sí, también me vas a decir lo malo. Claro, porque estoy de tu parte. Es lo que ellos tienen que llegar a entender. Claro que te voy a decir lo malo. Estoy de tu parte. Y si, por ejemplo, una vivienda que vemos cumple muchos requisitos, pero sin embargo es muy ruidosa, pues te lo voy a decir. No, está al lado de una avenida y aquí el problema que tenemos es que aquí el ruido de los coches va a ser brutal. Entonces, esa diligencia de decirle todo lo bueno y lo malo, la debemos de tener en esa preselección. Y después, una vez que nos hayamos decidido por una vivienda, sobre todo si es una vivienda antigua y demás, sí que si por tranquilidad de él debo de llevar a un inspector o un técnico que me certifique determinadas cosas, es un coste relativamente muy bajo con el valor que ellos perciben de lo que tú le estás dando y te lo fidelizan al 100%. O sea que es muy habitual en tu proceso. Perfecto. Sí, es muy habitual y además lo tengo en cuenta a la hora de cerrar el presupuesto de compra con ellos. Tengo en cuenta si por la tipología de viviendas, zonas y demás son viviendas antiguas que sé que seguramente ellos van a ganar en tranquilidad si yo le doy ese certificado, ya lo tengo en cuenta y lo descuento del precio. Es decir, correcto. Perfecto. Cristina, ¿y de dónde vienen tus leads y en qué porcentaje? ¿Cuántos de ellos te vienen por propiedades, que han venido atraídos por propiedades? Ahora muy poco, ahora me llegan mucho porque ya conocen el servicio, por referidos, por redes sociales. Eso ahora tengo un porcentaje muy alto. Lógicamente, en 2013 eran totalmente distintos los porcentajes. Cuando yo empecé, la mayoría me venían rebotados de propiedades que no habían querido y entonces me nutría de ellos, ¿no? O de clientes, también una base importante son clientes que entran a la oficina, pero que no entran por ningún producto en concreto, sino que vienen porque han pensado en comprar y han pasado por la zona y han visto una inmobiliaria. Entonces, ese cliente que no viene por un producto concreto, también lo atiendo yo. Después, por otro lado, en muchas ocasiones, ¿qué pasa? Que hay clientes que quieren vender para comprar. Bueno, pues ese cliente también llevará la parte de la venta con Alberto o con el agente que corresponda y la parte de la compra conmigo. Esos son muy fáciles, porque ahí me desarrollé yo un poco y hice un poco ese bagaje primero en esos clientes, porque al final, si te han dado la exclusiva de venta, están mucho más fidelizados hacia una oficina. Entonces, que todo lo lleven dentro de la misma oficina, pues como que a ellos les da tranquilidad. Y eso ahí es muy importante y por ahí podemos empezar a trabajarlo. Entonces, ¿y qué recomendáis? ¿Que compren primero, que vendan primero? Que a veces nos hacen un poco el lío y están ahí como la pescadilla que se muerde la cola. Depende de lo que vayan a vender y lo que quieran comprar. No hay una estrategia clara. En muchas ocasiones es más fácil, y yo ahí me adelanto un poco, a ir viendo con ellos cositas, porque una vez que han visto algo que les compran, que quieren comprar y no lo quieren perder, es mucho más fácil que a lo mejor acepten una oferta por debajo de precio del vendedor, con lo cual ahí parece que se agiliza un poco más porque ya tienen la ilusión de que han encontrado esa vivienda y que no la quieren perder. Correcto. Te iba a preguntar que en esa calificación que haces inicial, ¿cuántos de los compradores te entran que tú no prefieres no atender o no aceptas ese encargo? Bastante, bastante. Además, muchas veces me siento mal. Digo, a ver si digo muchas veces que no. Es que en el libro, en esta táctica, precisamente, uno de los consejos que nos están dando, y más para este momento de cambio de mercado, es trabaja claramente para esos clientes motivados y que tienen voluntad, ¿no? Entonces, eso puesto así en letra, pues es genial, pero puesto en cifras, ¿no? Es decir, oye, ¿y cuántos son? Porque decimos que va a haber ¿cuántas citas tienes, ¿no? Con compradores, o cuántas entrevistas telefónicas para cualificarlos,
y de todas ellas, finalmente, ¿con cuántos firmas una exclusiva aproximadamente? Sí, pues aproximadamente, además lo tengo medido porque como hice un curso hace poco y demás, yo sé que todo eso inquieta mucho a la gente, sobre todo que está empezando y demás, aproximadamente de unas 20 entrevistas que siempre intento que sean presenciales, bueno, o ahora por videollamada o algo Claro, así, pero intento no hacerlo por teléfono, porque ya eso parece que no, pero marca un poco la diferencia de lo que el cliente percibe. Claro. De unas 20 entrevistas puedo cerrar unos 5 encargos, aproximadamente. 25. Muchas veces digo no, y me siento mal, pero tampoco quiero perder el tiempo. Y claro, cuando yo trabajaba sin la exclusiva de compra, me pasaba un poco que estaba totalmente frustrada porque yo me dedicaba al 100% al cliente, le dedicaba todo mi tiempo y parecía más guía turístico que agente inmobiliario, porque al final no cerraba operaciones. No, pero está genial, Cristina, porque si luego tú de esos 5, el 95% acaban comprando, si firmaras más exclusivas, no serían 95% los que acaban comprando, seguro, bajaría. Exacto, correcto. Correcto. Además, parece que no, pero cuando tú al cliente le explicas que tú solo vas a trabajar con 5 compradores a la vez, hace que él se sienta especial. Dice, bueno, pues entonces es verdad que va a tener ella hacia mí también una dedicación exclusiva, que es un servicio muy personal, muy artesanal. El cliente comprador tiene mucho miedo y quiere que tú estés ahí para atenderlo casi a cualquier hora, para mimarlo, para escucharlo. Entonces, eso lo valoran mucho. Entonces, cuando tú le dices que solo vas a trabajar con 5 a la vez, que ahora podrías coger el encargo y que si no lo coges ahora tendría que esperar a que cerraras otro para poder atenderlo, parece que no, pero crea ahí un poquillo de urgencia como diciendo, no, venga, pues nos vamos a arriesgar y vamos a meternos. Lo que sí les digo es que una vez que firmemos, que deben de estar preparados porque vamos a comprar en 3 meses, 3, 4 meses. Y muchos, ¡uy, qué susto! ¿De verdad? ¿Y para Navidades ya vamos a tener el piso? Digo, sí, ya esto empieza el juego y ya es una realidad. Ya saltamos a la cancha de juego y ya esto va rodado y ya seguro compramos. Entonces eso le da también mucha seguridad a ellos. Has dejado de buscar, ahora ya estás comprando. Exacto. Cambia el chip porque ahora ya estás comprando. Y además es fundamental esa preparación que debemos de hacer del cliente para que no sienta miedo a la hora de, pues lo que había dicho antes, vamos a reservar. Para eso tenemos que prepararlo, explicarle todas las fases, cuáles son las implicaciones de cada una de las fases, de los contratos que vamos a ir firmando. Mira, pues este es el contrato de reserva que nos conlleva esto, si nos aceptan tendremos que firmar las arras, ¿qué es esto? En definitiva, esa preparación y ellos se van viendo como que están recibiendo de ti un asesoramiento que en cualquier otro caso posiblemente o seguramente no lo están recibiendo. Muy bien. Pues tenemos las 15:58. Piedad, cada vez se nos hace más corto este café. A mí me quedan 2 preguntas, ¿eh? Venga, va, tira. Lánzalas. Bueno, la sorpresa también supongo que vendrá con algunos compradores cuando se dan cuenta que incluso tu servicio no supone enseñarles pisos, que puede ocurrir que el piso que ellos quieran, pues tú no hayas ido a visitarlo, es decir, no eres una enseñapisos, ¿no? Te habrá ocurrido que has representado a clientes donde no fuiste tú la que les enseñaste el piso. Sí, claro. Y además se lo explico a ellos en la fase, cuando estoy explicándoles el servicio, les comento, digo, posiblemente ahora, como estáis vosotros en fase de búsqueda activa, lo que más valoráis de lo que yo os estoy ofreciendo es eso, que yo voy a hacer la preselección de la vivienda, que voy a tener una búsqueda activa, que utilizo programas que me dan toda la información mucho más segmentada, un poco, que te voy a poner el pescado limpio de raspas y espinas, ¿no? Quizá eso en un primer momento es lo que ellos más valoran, pero cuando terminamos, muchos de ellos me lo dicen. Dice, ¿qué va? Si encontrar la vivienda fue lo de menos. Lo que nosotros no hubiésemos podido hacer o terminar también y con tanta tranquilidad es todo lo demás. Todo ese proceso de después, porque además ellos ya una vez que han elegido la vivienda se desentienden de todo.
el tema de la financiación, aunque ellos lo tengan con su banco, yo siempre estoy ahí, muy pendiente y estoy encima. Yo soy una mosca cojonera y yo lo tengo que tener todo controlado. Porque al final, fíjate, yo les pongo mucho el ejemplo. Cuando me contratan, es como si contratas, similar a cuando tú contratas, por ejemplo, un servicio para que te organicen la boda. Todos podemos hacerlo por nuestra cuenta, pero ¿cuánto tiempo le dedicas? El resultado posiblemente no va a ser el mismo. Entonces, igual que el que organiza una boda se tiene que asegurar de que todo vaya perfecto para el día de la boda, no se puede arriesgar lo más mínimo, a mí me pasa igual. Y uno de los pilares fundamentales es la financiación. Entonces, no me puedo arriesgar a que en el momento en que vayamos o que nos toque firmar, no esté listo algo de la financiación. Tenemos que estar ahí encima y controlarlo absolutamente todo, porque de eso va a depender el éxito final de la operación. Por cierto, se me acaba de ocurrir otra pregunta ahora que hablas de ahora ya son 3. Pues sí, exacto. ¿Tu servicio tiene mejor acogida entre los hombres o entre las mujeres? ¿Y por qué? Pues fíjate que a mí eso me ha sorprendido y yo, como soy mucho de analizar, a priori, cuando viene y te reúnes, si viene el matrimonio, es el hombre el que dice que sí, que tú te ocupes de todo, que es que yo no quiero. Simplemente cuando le dice que le vas a ahorrar tiempo en las visitas, porque normalmente a los hombres, igual que ir de compras, no les gusta, pues comprar una vivienda mucho menos. Sí, ocúpate tú. Y después es la mujer quien más lo valora, porque normalmente cuando se ocupa la mujer de toda la búsqueda, también se siente muy sola. Ella muchas veces ocurre que tiene que ir a ver la vivienda y la va a verla ella sola, y si ya le da el visto bueno, pues entonces va el hombre, pero para ella es mucha responsabilidad el rechazar o aceptar una vivienda. Entonces, en todo ese proceso, el ir acompañada por mí, es cierto que al final lo agradecen, y bueno, y tengo muy buenas amigas que inicialmente han sido clientas, porque la soledad a veces la siente la mujer. Por eso las chicas salen de compras juntas, ¿no? Exacto, pues un poco así, igual. Igual que ir a comprar una camisa, pues es ir a comprar una casa. Voy a comprar un piso, pues me llevo a mi amiga. Sí, somos así de tochos, algunos. Y Cristina, con respecto a tus honorarios, ¿cobras un fijo, cobras un porcentaje y aproximadamente por dónde rondan esos honorarios recomendables para otros agentes que quieran dedicarse a esto? Sí, fijo, cantidad fija. Y además recomendable 100%. Eso sí que he probado los dos métodos, las dos vías, y 100% recomendable, porque la percepción del cliente es mucho mejor si vas a una cantidad fija. Cuando vas a porcentaje, yo empecé trabajando a porcentaje, y al cliente, no sé, por mucho que tú le explicaras, al final el cliente te pide a ti opinión sobre viviendas y demás. Y podía llegar a surgirle la duda de si tú le estabas aconsejando una vivienda de un precio mayor porque tus honorarios iban a ser mayores. Entonces, como al final puede ser equivalente, opté por decir, no cobro porcentaje, voy a cantidad fija, es una cantidad con la que ya vamos a contar cuando hagamos el presupuesto de los gastos, para la hora de sentarnos a negociar y demás. Entonces, recomendable por mi experiencia, cantidad fija. ¿De qué depende esa cantidad? Del precio de la vivienda, de la zona. No es lo mismo una zona que yo tenga trillada y que yo tenga contactos y que me sea mucho más fácil, de la tipología de la vivienda. Hay viviendas que, bueno, que hay en abundancia, con lo cual pues tu trabajo puede ser más fácil, y otras que requieren un mayor trabajo de selección, de búsqueda, y todo eso te va a requerir mucho más trabajo. Entonces, en función de eso, de los servicios también de financiación, hay hipotecas y clientes que tienen la financiación muy fácil, otros que son un poco más complicadas. En función de todo eso, le intento cerrar un presupuesto fijo, especial y a medida para ellos. ¿A qué equivale más o menos? Pero no es así. A un 3% aproximadamente del precio final de compra. Muy bien. Sí, pero además se lo hago claro, y siempre en la primera entrevista, cuando ellos me preguntan por el precio, nunca les doy el precio, les digo que le tengo que cerrar el presupuesto a medida
y se Sí, lo doy en otro momento. igual que con un propietario, que en la primera cita no le dices, no le das la tasación al dedillo de su casa, ¿no? Todo, claro. Primero le Además, presentas el plan de marketing, ves su necesidad, su motivación, ves la casa y en una segunda cita ya le planteas la tasación. Pues lo mismo con un comprador. Muy bien. igual. Además, es la excusa perfecta para volver a reunirte con él, Claro. darle el presupuesto. Entonces, ¿para qué lo vamos a desperdiciar esa oportunidad, no? Sí. Hay que aprovecharlo todo. Muy bien. Bueno, nos hemos pasado un poquito de horas. Te hemos robado 5 minutos más de los que probablemente contabas. Nada. No hay problema, no hay problema. Te lo permito todo, Jordi, tú lo sabes. Y Gracias. Cristina, la lectura de este capítulo te ha ayudado. ¿Qué perla has sacado de este capítulo de Shift que vas a aplicar ya hoy o mañana? Bueno, pues fíjate que, como he dicho, me ha servido mucho para reforzar lo que realmente ya estaba haciendo y quizás para ordenar qué debo de hacer con un comprador, porque yo voy un poco a lo que me va surgiendo y las conversaciones las voy orientando por un sitio o por otro, pero me ha servido para además saber que prácticamente todos los compradores van a necesitar lo mismo. Es asesoramiento del mercado, de la financiación, el analizar sus motivaciones, su voluntad y todo lo demás. Entonces, pues bueno, a mí me ha servido mucho para reforzar que voy en el buen camino y que debo de seguir haciendo lo mismo. Muy bien, muy bien. Estupendo. Y sí, pero me ha gustado mucho, ¿eh? La verdad es que lo he leído 2 veces porque de esas cosas que tú dices, quiero sacar un poco más, me quiero quedar con todo. Sí, Genial. sí. Genial, pues oye Cristina, muchísimas gracias Gracias. por toda la información que nos has dado. Yo creo que todos hemos aprendido muchísimo, hemos consolidado una cosa que es sigue siendo muy novedosa, que Shift nos está diciendo qué es lo que hay que hacer y más en unos mercados así, y Cristina nos ha dicho que, oye, que eso es posible, que se tiene que hacer así. Exacto, que lo está pidiendo el mercado y el comprador necesita también mimos y un poquito de cariño. Correcto. Así que, Cristina, muchísimas gracias. Nada, Te a vosotros por mando un invitarme. besazo fuertísimo a ti, un abrazo fuertísimo a Alberto, que hace mucho que De tu parte, se lo nos doy. vemos. Y nada, y aquí terminamos este café Shift con Cristina. Pues nada, muchas gracias, Piedad. Jordi, he estado muy cómoda y bueno, me encanta vuestra cercanía, ya deseando de achucharos y de vernos en persona. Genial, ya pronto creo que lo vamos a conseguir. Sí. Venga, un beso muy fuerte. Un beso. Otro, hasta luego. Adiós, que sigáis bien. Piedad, ¿qué tenemos para la semana que viene? A ver. Ostras, pues me has pillado ahí pensando yo. Nos vamos ya directamente a la 11, porque la 10 la hicimos la semana pasada. Que nos acabamos el libro, Jordi, que nos lo acabamos. Nos quedan 2 tácticas, 2 semanitas, justo pasan para las semanas, aplicar todo esto justo en el verano. Nos vamos con la táctica 11, que dice domina el mercado del momento, el tema de las short sales, embargos, bueno, algo que puede ser también muy novedoso aquí, pero absolutamente necesario y divertido. Sí, las subastas siempre han existido en España. A mí este es un tema que me encanta, ¿no? Porque esto de las subastas, como que comprar en subasta tiene un no sé qué sé yo, ¿sabes? Que es esa, como que vas a encontrar ahí una oportunidad. Es como cuando vas a un outlet, ¿no? Y empiezas ahí a rebuscar entre chancas. Pues bueno, algo así tiene el tema de las subastas inmobiliarias. Vamos a invitar a un experto que sabe mucho de esto. Voy a ver si me confirma que tiene la posibilidad de hablar de esto la semana que viene. Si no, seguro que encontraremos a alguien que tenga experiencia en el tema este de las subastas. Pero claro que sí, en España claro que hay subastas inmobiliarias, hay subastas de la Seguridad Social, hay subastas de Hacienda, hay subastas de los juzgados, de lo civil, de lo penal incluso. Y bueno, hay más cuando hay una crisis económica. Por desgracia, seguro que el COVID ha hecho que muchas empresas se encuentren con falta de liquidez y hayan tenido que hacer o concursos de acreedores o bueno, pues lo que era la antigua quiebra y cierren. Y eso pues al final produce una serie de inmuebles que acaban en subasta, ¿no? Y no pensemos que cuando vamos a subasta uno se está aprovechando de la desgracia de otro, no, porque si tú compras ese bien en subasta, ese dinero que tú estás pagando, ese deudor
lo va a utilizar para pagar sus deudas. Le va a ¿no? servir para sacarle de ese marrón en el que las Sí. circunstancias le han llevado, está claro. Sí, Totalmente. Y bueno, pues la semana que viene hablaremos de ese tema, que es muy divertido. La semana que viene más. Piedad, muchísimas gracias. Siempre es un placer este café del jueves. Nos estamos enganchando en el chat. Alguien nos pone, dice, siempre se puede volver a empezar con nuevos invitados. O sea que le podemos dar un par de vueltas más al libro. Muy bien, muy bien. Venga, muchísimas gracias, Piedad. Un beso. Venga, Chao ahora, y gracias a todos.